Mi esposa infiel me llevó a un club de intercambio de parejas, puso nuestro nombre en la rifa y dijo que era solo una noche. Entonces, planifiqué la venganza que terminó con su vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Mateo, tengo 38 años, soy gerente de una empresa de logística y siempre me he considerado un tipo normal y corriente. Trabajo duro, soy padre presente y, hasta hace poco, creía tener un matrimonio estable con Lucía, mi esposa durante 11 años. Tiene 37 años, profesora de literatura en una escuela católica, carismática, inteligente y siempre ha tenido una vena un tanto alternativa, que me pareció encantadora hasta ese día. Tenemos 3 hijos hermosos, así que cuando dijo que quería darle vida a las cosas, pensé que era algo romántico. Cena, tal vez. Una noche en un hotel diferente, quién sabe. Nada me preparó para lo que vendría. Y, sinceramente, nunca volví a ser el mismo después de esa noche. Fue un viernes. Llegó a casa del trabajo emocionada, vestida como si fuera a un evento social elegante y dijo que tenía una sorpresa. Confía en mí, dijo, con esa sonrisita misteriosa que solía despertar mi curiosidad. Me subí al auto, sin hacer muchas preguntas. En mi cabeza estaba a punto de vivir algo especial, tal vez incluso una renovación de votos, algo simbólico para celebrar nuestra historia. El viaje fue largo y silencioso. Solo me di cuenta de que algo raro pasaba cuando entramos en una zona industrial, con almacenes muy separados y poca iluminación. Aún así, permanecí en silencio. Pensé que eso era parte de la sorpresa. Y así fue. Simplemente no de la forma que esperaba. Llegamos a un edificio discreto, sin señales. Había una fila discreta de parejas bien vestidas y un guardia de seguridad con un portapapeles que permitía la entrada. Lucía me tomó de la mano sonriendo y me susurró, «Te va a encantar». Empecé a sentir mariposas en el estómago, pero continué. Al entrar, me golpeó una mezcla de olor a perfume caro, velas aromáticas y algo más, carnal. El ambiente era rojo, caluroso, casi asfixiante. Las parejas reían, se tocaban, intercambiaban miradas sugerentes. Había sofás, cortinas de terciopelo, música baja y sensual. El lugar parecía una mezcla de salón y motel. Fue entonces cuando vi el cartel, «Bienvenidos a la llave, club privado para parejas liberales». Mi corazón casi se detuvo. Mi primera reacción fue pensar que era un chiste de mal gusto. Miré a Lucía esperando la sorpresa y risas cómplices. Pero ella estaba seria, emocionada, como si estuviéramos en un parque temático. Me sentí traicionada y humillada incluso antes de entender lo que ella realmente quería. «Es solo para divertirnos. Las parejas modernas hacen eso», dijo, como si estuviéramos a punto de ir a jugar a los bolos. No podía creerlo. 11 años juntos y nunca habíamos tenido este tipo de conversación. Nunca mencionó el deseo por otras personas ni la insatisfacción. Fue como descubrir que habías estado viviendo con un extraño todo este tiempo. Pero la noche apenas comenzaba. La tensión empezó a subir mientras caminábamos por un pasillo decorado con sugerentes fotografías y risas de fondo. Me apretó la mano con fuerza, como si quisiera mantenerme allí a la fuerza o convencerme con el tacto. Pero mi cabeza ya estaba acelerada. ¿Había estado aquí antes? ¿Cuántas veces? ¿Alguien allí ya había? ¿Con ella? Las náuseas eran físicas. Sentí que el sudor corría por la parte de atrás de mi camisa. Y aún así seguí, tratando de entender qué estaba pasando. Porque cuando amas a alguien, dudas en juzgarlo al primer impacto. Intentas racionalizar. Pero hay cosas que no se pueden racionalizar. Simplemente te aplastan por dentro. ¿Y lo más absurdo de todo? Ella actuó como si fuera un regalo. ¿Cómo puedes incluirme en esto? Espectáculo sexual fue una prueba de amor. Hice esto por nosotros, susurró. Estás tan distante, cansado. Pensé que esto podría conectarnos de nuevo. Quería gritar. Quería decir que lo que nos unía era la confianza, el respeto, el amor verdadero. No este teatro de la lujuria camuflado como libertad. Pero todavía no sabía que esto era solo el comienzo. Que la noche iba a ir cuesta abajo con una fuerza que nunca hubiera imaginado. Porque después de esa puerta de la izquierda la cosa empeoró mucho. El entorno parecía sacado de una pesadilla para alguien que tiene miedo de quedar expuesto. Cuando entramos a la sala principal, noté una mesa redonda en el centro, con un gran cuenco de vidrio lleno de llaves,
un detalle que inmediatamente me perturbó. Lucía me miró con un brillo en los ojos que ya no reconocí. Se acercó al cuenco, sacó nuestras llaves del bolsillo de su bolso y las arrojó allí con una sonrisa traviesa. Me quedé helado. ¿Es esto serio?, pregunté, casi sin voz. Y ella, con la mayor naturalidad del mundo: es solo una noche, amor. Solo una noche. La frase resonó en mi cabeza como un puñetazo ahogado. Miré a mi alrededor y vi a las otras parejas riendo, coqueteando, intercambiando miradas de complicidad como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero no fue natural. Al menos no para mí. Me sentí como un objeto, un accesorio en un avión que ni siquiera sabía que existía. Lucía me cogía de la mano intentando llevarme hasta un sofá donde una pareja nos observaba con interés. El hombre sonrió. La mujer se mordió el labio. Mi estómago se revolvió. No sabía si gritar o simplemente salir corriendo. Por primera vez en años, sentí que no conocía a la mujer con quien compartía mi cama, mis hijos y mis sueños. Era como estar en una película, atrapada en un guión escrito por alguien que me odiaba. Intenté hablar con ella, entender lo que estaba pasando. ¿Por qué me haces esto? Ella dejó escapar una risa breve y burlona. ¿Contigo? Estoy haciendo esto para nosotros. Tú que no entiendes nada del verdadero placer. Me destruyó por dentro. Una mezcla de rabia, asco, tristeza y un sentimiento de abandono que nunca antes había experimentado. Mi visión se volvió borrosa. Me alejé, respiré hondo, intentando no explotar. Pero Lucía no se detuvo. Tienes que dejarte llevar. Deja de ser tan engreído. Es solo un intercambio. Aquí nadie ama a nadie. Es físico. Y fue allí donde entendí hasta qué punto ella ya había cruzado la línea. Porque para hablar con tanta frialdad, ella ya había ensayado este discurso, tal vez incluso vivió esta rutina otras noches, solo que sin mí. Quería que yo fuera cómplice de una traición disfrazada de modernidad. Y peor, ella me quería quisiera de eso. Me sentí como una mierda. Humillado delante de desconocidos, vendido como un personaje infeliz en un espectáculo fetichista. Comencé a dar un paso atrás, revisando mentalmente cada conversación, cada excusa, cada noche que ella llegaba más tarde de lo habitual. De repente, todo cobró sentido. Ella no me llevaba a experimentar algo juntos. Ella me estaba poniendo a prueba. O castigarme. O, tal vez, simplemente intentando aliviar su propia culpa convirtiendo en un acuerdo lo que, en la práctica, era una traición predefinida. Estaba rodeada, emocionalmente expuesta y a ella no parecía importarle. Mientras ella seguía intentando convencerme con frases vacías y sonrisas artificiales, algo dentro de mí simplemente colgó. Era como si la última llama de la esperanza se hubiera extinguido en aquel cuenco maldito. La miré, realmente, como si viera a un extraño. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Necesitaba salir de allí. Antes de que la poca dignidad que me quedaba fuera enterrada junto con las malditas llaves. No sé qué me mantuvo de pie en ese momento. Tal vez fue instinto, tal vez fue el último resquicio de dignidad que aún resistía dentro de mí. Cuando vi acercarse a esa pareja, y Lucía dio un paso adelante, casi ofreciéndomelo como si fuera un regalo para compartir, algo en mí simplemente explotó. Me levanté lentamente, con los ojos fijos en el cuenco de las llaves, y caminé hacia el como en trance. Hundí la mano en el vaso frío, busqué hasta encontrar las nuestras y las apreté con tanta fuerza que me dolió. El silencio que se formó a mi alrededor era pesado. Había gente mirando, susurrando, riendo. ¿Y Lucía? Ella se quedó quieta, luego resopló ruidosamente y vino detrás de mí, visiblemente irritada. ¿Qué estás haciendo?, dijo entre dientes. La miré y respondí con firmeza. Nos estoy sacando de esto. No pertenecemos aquí. Ella se rió. Una risa seca y burlona, como si hubiera contado un chiste malo. Dios mío, qué vergüenza. Estás haciendo una escena para nada. Y entonces lo supe, ella no se arrepentía en absoluto. De hecho, estaba avergonzada de mí. Necesitas evolucionar, Mateo. Esto es libertad. Las parejas modernas hacen eso. Eres tú quien no entiende. Su voz resonó en el pasillo. La gente empezó a reír. No una risa escandalosa, sino esa risa entrecortada, cómplice, como si estuvieran viendo cómo desenmascaran a alguien. Me sentí expuesta, pero no por quién era, sino porque estaba allí tratando de proteger algo que ella ya había roto.
Era como si yo fuera el único idiota en la sala que pensaba que el matrimonio todavía significaba compromiso. Fue humillante. ¿Quieres jugar al moralismo ahora?, escupió, cruzándose de brazos. Es curioso, pero nunca te había visto quejarte de nada cuando todo se trataba de tú. Me congelé. Ya no se trataba de la noche. Ella estaba poniendo todo en mi contra, torciendo años de nuestra relación en una discusión en el foro. Miré a mi alrededor y solo vi a extraños con ojos brillantes de curiosidad, esperando el siguiente capítulo de nuestra ruptura matrimonial. Sin decir una palabra, le di la espalda. Entré por la entrada, abrí la pesada puerta y respiré el aire frío de la mañana. Sentí como si mis pulmones se ahogaran con oxígeno. Mis dedos todavía apretaban las teclas con tanta fuerza que dejaron marcas en mi palma. Me senté en el auto. Esperé. Miré el celular. Sin mensajes. No hay pasos apresurados detrás de mí. Solo el sonido amortiguado de la música proveniente del interior de esa guarida donde dejé no solo a mi esposa, sino la imagen de lo que pensaba que era mi matrimonio. Esperé casi una hora. Cada 5 minutos mi corazón aún esperaba oír moverse la manija del auto, o ver a Lucía correr con los ojos llenos de lágrimas. Pero no. Nada. Solo silencio y desprecio. Arranqué el auto y me fui, con la garganta seca y el estómago revuelto. El camino a casa parecía más oscuro que de costumbre. Y cuando llegué, la casa me parecía demasiado grande. Demasiado frío. Demasiado vacío. Me senté en la sala, frente a la puerta, esperando que ella apareciera. Pero lo único que apareció fue una notificación en mi celular. Y fue solo el comienzo de la pesadilla. La primera notificación llegó a las 2:17 de la madrugada. Yo todavía estaba sentada en la sala, con la ropa puesta, sin saber si llorar o gritar. Cuando vi que era un mensaje de voz de Lucía, mi corazón dio un vuelco. Por un segundo pensé que lo sentía, que había recobrado el sentido. Pero bastaba reproducir el audio para entender que aquello no era una disculpa. Fue un disparo. Ella empezó a reír. Una risa ligera, intransigente, casi burlona. No sabes lo que te perdiste, amor. Glenn está... ¡Guau! Finalmente me siento vivo otra vez. Glenn. El nombre del chico que esa noche fue elegido para quedarse con mi esposa. Ella no solo lo mencionó, sino que lo describió todo en detalle. La forma en que la tocó, la forma en que ella se sintió deseada, la forma en que le gritó al oído, palabras que nunca había usado conmigo en más de una década de matrimonio. Apenas podía respirar. El siguiente audio fue aún peor. Dijo que no era solo sexo, era liberación. Que con él sentía un verdadero placer. Que tal vez siempre ha estado fingiendo conmigo. Creo que nunca fui realmente tuyo, dijo, como si fuera un arrebato poético. Llegaron más mensajes. Una inundación. 23, para ser exactos. Como si estuviera adormecida por tanta adrenalina, enviando confesiones directamente desde algún rincón del club. Algunos sonaban eufóricos, otros como si estuviera borracho de libertad, de venganza, de algo que nunca entendería. Ninguno de ellos pidió perdón. Ninguno expresó culpabilidad. Era como si me estuviera castigando por no aceptarlo. Como si yo tuviera la culpa de no querer verla con otro hombre. Y lo más cruel fue que ella sabía que yo escucharía todo. Ella quería que la escuchara. Dejé de escuchar a la mitad. Ya había entendido el mensaje. Pero aún así, dejé los audios ahí. Sabía que los necesitaría. No como recuerdo, sino como prueba. Prueba de que no estaba loco, que todo lo que sentí esa noche fue real, justificado. Y que, sobre todo, no merecía pasar por esto. A la mañana siguiente, todavía sin dormir, fui a la habitación de los niños y me quedé un rato simplemente mirándolos dormir. Daniela, Inés y Luisito. Inocente. Intacto. Y me juré a mí mismo, nunca sabrán lo que hizo. Al menos no ahora. Cuando el mundo exterior despertó, preparé un poco de café extra fuerte y traté de mantener la compostura. Pero mi cuerpo estaba temblando. No por ira, no por tristeza. Fue otro tipo de temblor, el de frialdad. ¿Qué pasa cuando el dolor es tan grande que necesitas apagar todo para seguir de pie? Y fue en ese estado que abrí mi cuaderno, entré al sitio web del bufete de abogados más respetado de la ciudad y programé la primera reunión. La guerra había comenzado. Y si pensaba que iba a salir de esta riendo, mandándole un audio a su amante, no tenía idea con quién estaba tratando. Siempre he sido un tipo tranquilo. Resuelto. Pero también soy meticuloso. Y ahora tenía pruebas. Los mensajes,
los audios, los horarios. Cada segundo de esa mañana se convirtió en una pieza de un rompecabezas que ella misma armó. Solo que esta vez yo era quien iba a controlar el juego. Ella destruyó el matrimonio con una arrogancia que aún hoy me asombra. Como si estuviera seguro de que no habría consecuencias. Pero incluso los hombres más pacientes aprenden. Y ese día, entre un sorbo de café y darle al botón confirmar cita, nació un nuevo Mateo. Uno que ya no aceptaría que se burlaran de él. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, estaba sentada frente al doctor Álvarez, uno de los abogados de divorcios más temidos de Nuevo México. Ella fue directa, meticulosa, sin paciencia para el drama y exactamente lo que necesitaba. Le entregué mi celular y le pedí que escuchara los audios. No interrumpió ni una sola vez. Al final, respiró hondo, me miró y dijo, ella cavó su propia tumba. La infidelidad aquí no es solo moral, es legalmente útil. Por primera vez desde aquella maldita noche, sentí que algo volvía a estar bajo mi control. La doctora Álvarez explicó que, en el Estado, la evidencia de traición todavía tiene peso en los litigios. Si se presentan correctamente, podrían anular cualquier reclamación de pensión alimenticia o división equitativa de bienes. Me aconsejó que no me enfrentara a Lucía, que mantuviera una apariencia de normalidad mientras armamos el expediente. Vas a salir limpio de esto, pero tienes que hacerlo bien, dijo. Y seguí cada palabra como una receta sagrada. Después de todo, ahora era guerra y necesitaba ganar, no solo para mí, sino también para mis hijos. Pasé las siguientes semanas organizando todos los restos. Horarios, impresiones, transcripciones de audio, registros de ubicación. Lo tenía todo. Incluso su firma en el formulario de inscripción al club esa noche. Y cuanto más recopilaba, más claro me quedaba que no había sido un error impulsivo, sino premeditado. Ella planeó, ocultó, manipuló. Y aún así pensó que saldría ileso. Es curioso cómo algunas personas subestiman de lo que es capaz un hombre tranquilo cuando es traicionado hasta la médula. Mientras ella seguía viviendo como si nada, yo me vestía en silencio. Preparé loncheras, llevé a los niños a la escuela, inventé excusas para la ausencia de su madre. Y en su interior, talló la estructura de una caída. No quería una venganza ciega. Quería justicia, de esa que duele sin tener que alzar la voz. No solo quería dejar el matrimonio. Quería salir limpio. Quería que supiera que ella sola destruyó todo. Que cada paso hasta el fondo lo dio ella. Y que solo me alejé para dejarlo caer. En la tercera reunión con el doctor Álvarez, presentamos un plan definitivo. La petición sería por infidelidad con prueba documentada. Solicitaríamos custodia primaria de los hijos, congelamiento preventivo de bienes e impugnación de la pensión con base en los audios. Me estás dando una victoria ya hecha, dijo. Pero esta no fue solo una victoria legal. Fue algo personal. Fue simbólico. Cada documento firmado era una forma de sellar que, esta vez, Lucía tendría que afrontar las consecuencias. Y que su narrativa no prevalecería. No le dije nada a nadie. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. Preferí actuar solo, como un cirujano que opera una herida que no puede quedar expuesta. Porque en este tipo de batallas, cada palabra adicional puede convertirse en un arma en tu contra. Y ya había perdido demasiado para correr más riesgos. Mis ojos estaban secos, mi corazón endurecido y mi mente fría como siempre. Solo necesitaba el momento adecuado para apretar el gatillo. Y cuando él llegara, su mundo ya no sería el mismo. Durante todo el huracán, lo que me mantuvo adelante fueron los niños. Daniela, 10 años, siempre ha sido observadora y sensible. Inés, de 9 años, es la más cariñosa e intuitiva. Luisito, el menor de 5 años, aún vive en el mágico mundo de un sinfín de preguntas y dibujos en la pared. La noche en que todo se derrumbó, estaban en casa de su abuela materna, como si el universo hubiera conspirado para evitarles lo peor. Cuando los recogí al día siguiente, Lucía no apareció. Tuve que inventarlo. Mamá está arreglando algunas cosas, pero volverá pronto. Al principio no hicieron muchas preguntas, tal vez acostumbrados a la rutina del fin de semana en casa de su abuela. Pero sabía que no podía mentir por mucho tiempo. Al mismo tiempo, contarlo todo sería cruel. Entonces hice lo que pude, convertí su rutina en un refugio. Organicé horarios de estudio, cociné comida que les encanta, leí cuentos antes de dormir. Por primera vez, me hice cargo del 100% de la casa, y fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había formado parte siempre, pero de lo que nunca había sido parte.
tan presente como esto. Ese se convirtió en mi propósito, protegerlos del dolor. La casa, que alguna vez fue un escenario de tensión y silencio incómodo, volvió a ser un hogar. La risa volvió. Los juegos improvisados en el sofá, los dibujos pegados en la nevera, el olor a tortitas los sábados por la mañana. Necesitaba sonreírles y eso me curó de una manera extraña. Aunque estaba destrozada por dentro, sentía paz cada vez que escuchaba los pasos apresurados de Luisito corriendo para mostrarme un dibujo, o cuando veía a Daniela ayudando a Inés con su tarea. Esos pequeños momentos me mostraron que todavía había belleza. Por supuesto que hubo días difíciles. Había llanto escondido en el baño. Pasó noches sin dormir por miedo al futuro. Pero nada de esto fue mayor que el amor que sentía por ellos. Y cada pequeño gesto me dio fuerzas para continuar. Un abrazo fuerte. Un papi, eres el mejor cocinero del mundo. Una notita de Inés diciendo no estés triste. Ojalá el mundo dejara de girar solo para congelar esos segundos. Porque, incluso en medio del caos, mis hijos todavía me veían como un refugio seguro. Y me salvó de mí mismo. Evité hablar de Lucía tanto como pude. Cuando me preguntaron, dije que ella se estaba ocupando de las cosas en el trabajo. Pronto volverá a hablar, era la frase habitual. Pero sabía que en algún momento la verdad saldría a la luz. Pero hasta entonces, mi atención se centró en mantener intacta su estabilidad emocional. La escuela continuó normalmente. Los deberes, los paseos, las pequeñas rutinas. Me convertí en un maestro de la armonía doméstica. No porque fuera fácil, sino porque había que hacerlo. Y, poco a poco, comencé a respirar mejor. Lo curioso es que, aún sin saber nada, me curaron más que cualquier terapia. No había manera de que pudiera derrumbarme con 3 corazones latiendo por mí dentro de esa casa. Irónicamente, mientras Lucía se regodeaba en sus propios errores, yo florecía dentro del caos. Me reconecté con la paternidad, con la rutina, conmigo mismo. Eran mi norte, mi escudo, mi motivación. Y sin darnos cuenta, construimos juntos un nuevo tipo de hogar. Uno donde la ausencia de la madre dolía, pero donde la presencia del padre curaba. La idea surgió en un café, durante una reunión con Arturo, un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja como periodista de investigación. Le conté lo que había vivido, todavía lleno de rabia contenida, y cuando le hablé del club se le iluminaron los ojos. Dijo que ya había oído rumores sobre un club cerrado en el que participaban personas poderosas de la ciudad, pero nunca tuvo pruebas concretas. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Tenía la ubicación, las operaciones, los nombres. Tenía el alcance. Unimos fuerzas, pero con una regla clara, mi nombre no entraría en esto. Arturo movió todo discretamente. Consiguió 2 voluntarios, una pareja experimentada en infiltraciones periodísticas. Cámaras ocultas, micrófonos ocultos, equipos alquilados a nombre de terceros. Fueron 2 noches de grabación. Las imágenes capturaron de todo, desde rostros conocidos hasta escenas de prácticas ilegales. Bebidas ofrecidas a menores de edad, uso de sustancias, falta de licencia. Nada de esto fue solo entre adultos que consienten. La materia prima era explosiva. Y mejor, Lucía apareció en varias escenas. Siempre sonriendo, siempre en el centro. Pero yo, fuera de foco. Invisible. La denuncia se realizó de forma anónima. Documentos, vídeos e impresiones de redes sociales utilizados para cruzar identidades y reforzar el expediente. Arturo y su equipo elaboraron el informe como una bomba de precisión. Sin club, el inframundo de las apariencias. El título por sí solo generó clics. El vídeo se emitió un domingo por la noche, en horario de máxima audiencia local. En menos de 10 minutos, las redes estaban en llamas. Se reconocieron rostros. Voces, identificadas. Y el lugar, hasta entonces escondido bajo el secretismo y la libertad sexual, pasó a ser noticia nacional. Lucía apareció claramente en al menos 3 apartados. En uno de ellos, tirando las llaves al cuenco, riendo. En otra, bailando con 2 hombres distintos. Y finalmente, en una escena de fondo donde se captó su rostro mientras le susurraba algo al oído a uno de los organizadores. Padres de estudiantes, directores, empresarios, un concejal, todos se presentaron. Nadie sabía quién lo había filtrado. Nadie pensó siquiera que el marido traicionado estaba detrás de esto. Y eso es lo que lo hacía aún más dulce, no podía culpar a nadie. Porque ella se expuso. 2 días después,
Las autoridades sanitarias y fiscales cerraron el club. Hubo una protesta frente a la escuela donde trabajaba Lucía. Padres enojados, exigiendo la expulsión inmediata. No pasaron 48 horas para que la despidieran por conducta incompatible con la ética institucional. Vi la noticia en el periódico online de la ciudad, mientras tomaba mi café. No se pronunció ni una sola palabra mía. Sin ataques directos. Solo silencio, y las consecuencias. Ella llamó. Llanto. Desesperado. Pero todo lo que dije fue, ¿recuerdas? Fue solo una noche. En ese momento me di cuenta de que la verdadera venganza no se consigue gritando. Viene en el reflejo. Destruyó la imagen que sustentaba su propia arrogancia, y su total soledad. Simplemente me alejé. Le di espacio al karma para que hiciera lo que había que hacer. ¿Y lo mejor de todo? Ni siquiera tuve que ensuciarme las manos. Ella misma cavó el hoyo donde cayó. Y el mundo simplemente miró. Lucía me llamó 3 días después de que saliera el informe. Su voz era irreconocible, entrecortada, ahogada, llena de desesperación. Mateo, lo perdí todo. Fue todo lo que atinó a decir antes de ponerse a llorar. Estaba en pánico. Dijo que la sacaron de la escuela donde enseñaba sin siquiera derecho a defenderse. Los padres enojados organizaron protestas, pidiendo su despido inmediato. La dirección utilizó una nota formal para justificar, conducta incompatible con los valores de la institución. ¿Y ella? Estaba derrumbándose por teléfono, rogando por algo que ni siquiera sabía qué era. Ella trató de justificarlo. Dijo que nunca fue algo grave, que fue un momento de locura, que pensó que nadie se enteraría jamás. Pero el mundo lo sabía. Toda la ciudad hablaba de ello. Los estudiantes compartieron extractos del artículo en las redes. Imágenes fijas del vídeo que mostraba a Lucía sonriendo en el club circulaban en grupos de padres y perfiles de chismes locales. Un rostro familiar en un escándalo sexual. Todo lo que tanto le importaba, imagen, reputación, influencia social, se derrumbó. Y todo ello sin que ella sepa cómo. Sin siquiera sospechar de mí. Durante la llamada, entre sollozos, ella todavía intentaba comunicarse conmigo. ¿Estás feliz ahora? ¿Ganaste? Respiré profundamente. Y, por primera vez en mucho tiempo, le dije fríamente, yo no hice nada, Lucía. Solo te dejé ser quien realmente eres. Ella guardó silencio durante unos segundos. Luego, con voz entrecortada, susurró, no sé cómo voy a seguir. Y ahí terminé. Fue solo una noche, ¿recuerdas? Después de eso, colgué. No porque estuviera enojado, sino porque no había nada más que decir. El daño ya estaba hecho y ella lo sabía mejor que nadie. La noticia continuó difundiéndose. El club fue prohibido. Nuevas acusaciones comenzaron a surgir. Las personas involucradas comenzaron a perder puestos, contratos y credibilidad. Y Lucía, sin trabajo y sin sustento, se jubiló. La mujer que antes menospreciaba a todos ahora era evitada incluso por sus vecinos. Sus padres, avergonzados, suspendieron los almuerzos del domingo. Profesora Lucía se convirtió en un nombre que nadie quería asociar. ¿Y yo? Seguí adelante con mi vida. En silencio. Sin puesto. Sin sentencia pública. Como alguien que ya había ganado todo lo necesario para ganar. Ella nunca supo que era yo. Ni ella ni nadie más. Porque nunca dejé rastro. Y eso hizo que todo fuera aún más devastador para ella. No había nadie contra quien quejarse. No había ningún vengador al que ella acusar. Solo un reflejo de tus propias elecciones. Y eso, amigo mío, es la peor parte de la caída. Cuando no hay nadie a quien culpar más que uno mismo. Vi el colapso desde lejos, sin tener que dar un paso. El silencio era mi escudo y mi espada. Y la verdad, el peso que ella nunca supo llevar. Nada de lo que pasó me produjo placer. Pero trajo paz. Una paz oscura, es cierto, pero aún así liberadora. Cavó cada metro del hoyo en el que cayó. Simplemente me quedé atrás y observé. Y a veces la vida es justa. Simplemente no de la forma que esperábamos. Es en el silencio, en el tiempo, en el lento colapso, que la justicia muestra sus dientes. Lucía pensó que, a pesar de todo, todavía podía sacarme algo. Cuando llegaron los papeles del divorcio, tuvo la osadía de llamarme y decirme, podemos resolver esto como adultos, ¿verdad? Tengo derecho a la mitad. Lo escuché con cierto asombro, pero también con calma.
porque el plan ya estaba en marcha. Con la ayuda del Dr. Álvarez, transferí aproximadamente $425,000 a fideicomisos irrevocables a nombre de nuestros hijos. Fondos protegidos, legales, intocables. Lo que quedaba no lo podía tocar. Y todo lo que pensó que recibiría, simplemente ya no existía. La petición fue entregada con evidencia adjunta, traición registrada, exposición pública, comportamiento inapropiado que dañó no solo el matrimonio, sino la estructura emocional de la familia. El juez fue claro. Ante el volumen de pruebas, Lucía perdió su derecho a una pensión y no pudo reclamar patrimonio en partes iguales. La mayor parte de la custodia de los niños estaba conmigo. Podía visitarlos, pero bajo supervisión inicial. Ella trató de discutir. Él lloró. Ella dijo que la estaban agraviando. Pero en el tribunal ya nadie la veía como una víctima. Su imagen pública ya había sido pulverizada. El día de la audiencia final llegó vestida de blanco. Como si quisiera transmitir una imagen de fragilidad, de pureza, de redención. Patético. Fui con traje oscuro, acompañado de mis hijos. No entraron a la sala, se quedaron con un asistente del foro, pero me tomaron de la mano hasta el último segundo. Cuando el juez golpeó el mazo, sentí que algo se me salía del pecho. No fue alegría. Fue la liberación. Lucía se quedó sola, con la cabeza gacha, evitando las miradas. Salí con mis hijos. De la mano. Y eso decía más que cualquier victoria legal. Poco después se enteró de que 2 padres del colegio, chicos con dinero que inicialmente se habían acercado a ella ofreciéndole apoyo, comenzaron a utilizar a Lucía de una forma aún más cruel. Hicieron tríos con ella varias veces, grabando todo sin que ella lo supiera. Se involucró con ellos con la intención de conseguir alguna ayuda económica porque estaba sin trabajo y tenía una imagen dañada en la ciudad. Pero cuando la rutina casi diaria de tener relaciones sexuales con ellos la cansaba, se negó a continuar porque se dio cuenta de que ellos solo querían tener relaciones sexuales con ella a cambio de los pocos dólares que le daban, y que su interés era puramente físico. En represalia, enviaron los vídeos a sus padres. No fui yo. Yo nunca haría eso. Pero el universo a veces se encarga de la parte sucia por nosotros. Cuando me dijeron esto no reaccioné. Solo cerré los ojos durante unos segundos. Respiré. Y seguí adelante. Después de eso, ella desapareció. Dejó de publicar, borró sus redes, desapareció incluso de los círculos sociales más abiertos. No intentó contactarme nuevamente. Ni siquiera con los niños. Y, en parte, te lo agradezco. Merecen crecer lejos de este tipo de influencia. No necesitaba mover más piezas. Se vino abajo por sí solo, ladrillo a ladrillo. Y reconstruí mi mundo. Silencioso, firme, con cada detalle en el lugar correcto. No presentarse. Justicia justa. Discreto, agudo y definitivo. Algunas personas dicen que la venganza nunca es la respuesta. Quizás tengan razón. Pero a veces la consecuencia es el único idioma que entienden ciertos tipos de personas. Y cuando esta consecuencia se presenta en forma de aislamiento, miseria emocional y una reputación devastada, no hay necesidad de gritos ni violencia. Todo lo que necesitas es silencio, estrategia y tiempo. Siempre el tiempo. Después de todo, confieso que me costó un tiempo volver a confiar en cualquier mujer. Probé algunas citas, pero cada sonrisa me parecía falsa, cada toque me hacía pensar 2 veces. El trauma no se debió solo a la traición, sino a haber amado a alguien durante años, y al final, descubrir que era un engaño bien elaborado. Me volví escéptico. Cerrado. Los niños eran mi mundo, mi prioridad, mi razón diaria. Y sinceramente, ya me había convencido de que el amor, para mí, se había convertido en un capítulo cerrado. Hasta que conocí a Eva. Nos encontramos en un mercado dominical. Estaba con su hija comprando fruta y se rió cuando Luisito casi derriba un puesto entero tratando de conseguir una manzana. Hablamos allí mismo, entre bolsas, risas y zumo de naranja. Eva era ligera. Transparente. Una mujer con sus propias heridas, madre soltera también, marcada por decepciones, pero llena de ganas de vivir. Empezamos a reunirnos sin prisas, sin expectativas. Solo buenas conversaciones, miradas sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí en guardia. Me sentí tranquilo. Con el tiempo, los niños se hicieron más cercanos. Daniela e Inés adoraban a su hija y Luisito se unía a ella como si fuera una tía anciana. Eva nunca forzó nada. Ella respetó mi tiempo, mi historia,
mis cicatrices. Y eso es exactamente lo que me hizo confiar. Ella no quería invadir mi mundo. Quería caminar a su lado. Ella me hizo reír de nuevo. Me hizo volver a sentir deseo, pero un deseo limpio, sin culpa, sin juego. Y cuando, meses después, le entregué la llave de mi casa, fue simbólico. Fue una verdadera clave. Y no el de un cuenco repugnante en un club lleno de mentiras. Construimos algo simple. Cenas de pasta, tardes de parque, noches con juegos de mesa y mantas. Nada grandioso. Pero todo genuino. Eva me mostró que el verdadero amor no necesita escenario ni drama. Es silencioso, constante, como un río que fluye sin que nos demos cuenta. Y ahí, en esa calma, me encontré de nuevo. Con ella volví a aprender a respirar. Para confiar. Mirar a una mujer y no ver una amenaza. Ver un compañero. Un amigo. Un amante. Todo lo que Lucía nunca fue. No fue un cuento de hadas. Todavía tengo desencadenantes. A veces me despierto asustado, pensando que he vuelto a ese club. Pero luego miro hacia un lado y veo a Eva durmiendo, serena, y recuerdo que mi pasado está donde pertenece, detrás de mí. Mis hijos tienen estabilidad. Tienen amor. Tienen un hogar seguro. Y ese, para mí, es el mayor logro de todos. Después de tanto caos, encontré la paz donde menos la esperaba, en la sencillez. En amor verdadero. En el amor maduro. La última noticia que supe de Lucía fue a través de una amiga en común. Dijo que Lucía tuvo que mudarse a otra ciudad porque ya no podía salir de casa sin ser juzgada. Sus padres, después de recibir vídeos de ella teniendo relaciones sexuales con 2 hombres por dinero, vídeos que ella permitió y luego trató de negar, dijeron que no querían volver a verla nunca más. Sin familia, sin hijos, sin amigos, cayó en una espiral de crisis mental. Una vieja amiga de la infancia, ahora empresaria, empezó a pagar su tratamiento psiquiátrico como un acto de caridad. Lucía acabó aislada, inestable y completamente destrozada. ¿Y yo? Seguí adelante. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.